Si es que tienen preguntas, pueden hacerlas en cualquier momento. Bien, entonces les decía, ¿no? Acá tenemos el aula virtual y podemos acceder a estos dos videos con los que vamos a empezar la clase de hoy. No se olviden que pueden poner los subtítulos en español. Meet our chemist, Harriet. She has a chemical reaction that needs to occur more quickly. Our chemist has some processes at her disposal that can help her speed up her reaction, and she knows of 5 ways. And to remember them, she thinks back to her days as a high school student, and the day she got a date for the dance. Harriet was in high school studying between classes. She had lost track of time and was going to be late to class. Unbeknownst to her, Harold, who was just around the corner, was running late too. They both sprinted to class, and as it happened, sprinted directly into one another. Now, this was no small collision. They ran squarely into one another in such a way that he knocked the books right out of her hand. "I'm sorry," he said. "Let me help you with your books." He kindly helped her recollect her belongings and politely offered to walk her to class. And you'll never guess who went together to the dance later that year. Yep, those two. So as we can see from this example, the key to getting a date for the dance is to collide with someone and knock the books out of their hands. Now, you're probably already aware that not all collisions lead to dates for the dance, thankfully. The collisions must have 2 important characteristics. 1, correct orientation that allows books to be knocked from one's hands, and 2, enough energy to knock the books out. Shortly after this incident, Harriet decided to tell me, her chemistry teacher, all about it. I noticed some interesting parallels between her story and chemical reaction rates, which happened to be what she was studying in the hallway the date of the collision. Together, we decided to set out on 2 missions. Harriet wanted to help all chemistry students and chemists remember how to speed up the rate of chemical reactions, and I, being the nice guy that I am, decided to make it my mission to help create educational environments in which more book-dropping collisions can take place to increase future chemists' chances of getting a date for the dance. In order to facilitate this improved dance date-getting process, I propose 5 changes to all schools that parallel Harriet's 5 ways to increase chemical reaction rates. First, I propose that we shrink the size of the hallways. This will make it more difficult to safely navigate the hallways and will cause more collisions than in larger hallways. And by increasing the number of collisions, we increase the likelihood that some of those collisions will have the correct alignment and enough energy to create a date to the dance. Now, chemically speaking, this is equivalent to lowering the volume of a reaction vessel or a reaction mixture. In doing so, the individual particles are closer together and more collisions will occur. More collisions means a greater likelihood that collisions with the appropriate energy and configuration will happen. Second, I propose increasing the overall population of the school. More students equals more collisions. By increasing the number of particles available for collision, we create an environment where more collisions can take place. Third, we must reduce the time allowed between classes. Heck, let's just cut it in half. In doing so, students will need to move more quickly to get from one class to the next. This increase in velocity will help make sure collisions have the appropriate amount of energy necessary to ensure book dropping. This is analogous to increasing the temperature of the reaction mixture. Higher temperature means particles are moving faster. Faster moving particles means more energy and a greater likelihood of reaction causing collision. Fourth, students must stop traveling in packs. By traveling in packs, those students on the outside of the pack insulate those in the middle from undergoing any collisions. By splitting up, each student has more area exposed that is available for a collision from a passing student. When particles travel in packs, the surface area is very small, and only the outside particles can collide. However, by breaking up the clumps into individual particles, the total surface area is increased, and each particle has an exposed surface that can react. Fifth, and finally, we hire a matchmaker. Is this colliding and book dropping too violent? Is there an easier way to get a date that requires less initial energy? Then a matchmaker will help with this. The matchmaker makes it easier for a couple to get together by coordinating the match. Our matchmaker is like a catalyst. Chemical catalysts function by lowering the activation energy. In other words, by lowering the energy required to start a reaction. They do this by bringing 2 particles together and orienting them correctly in space so that the 2 can meet at the correct configuration and allow a reaction to take place. So, to sum up, if a future chemist wants a date for the dance, he must collide with another person and knock the books out of their hands. And if a chemist wants to make a chemical reaction occur, the particles must collide in the correct orientation with an appropriate amount of energy.
And both of these processes can be accelerated using the 5 methods I've described. Ok, entonces en este primer video, como les había anticipado, hemos visto a través de un ejemplo, ¿no? Tal vez de la vida cotidiana que nos puede ayudar a recordar mejor cómo se relacionan a estas circunstancias de que choquen los estudiantes de una escuela para que luego empiecen a salir con la forma en la que se podrían acelerar las reacciones, ¿no? Entonces no se olviden las formas que se han indicado, haciendo una recapitulación, perdón, con lo indicado en el video, se tenían las distintas maneras, ¿no? Una era, por ejemplo, reducir el espacio de los corredores. Eso se lograba o se asemejaba con disminuir el volumen de reacción, ¿no? Donde están colocados los reactivos. O sería parecido también a aumentar la presión, ¿no? O sea, tendría un enfoque similar. Otra forma era aumentando la cantidad de estudiantes, ¿no? Entonces ahí lo estaríamos comparando con aumentar la concentración de los reactivos. Una siguiente forma era dar menos tiempo entre clases para que tengan que cambiarse de salón los estudiantes y por lo tanto ir más rápido. Y eso se asemejaba con calentar, ¿no? Con incrementar la temperatura. Y otra forma de los indicados era lo de evitar que vayan viajando en grupos los estudiantes, porque ahí los que están en la mitad, ¿no es cierto?, no reaccionan. Entonces, al separarlos, ya cada uno de ellos tiene opciones de reaccionar con otras. Es decir, cada estudiante podría conocer alguna chica o chico. Bueno, y la última era pues a través de este ejemplo que se decía casamentera en el video, que sería pues alguien que les hace los planes, podríamos decir, ¿no? A los chicos. Y se compararía eso con el uso de catalizadores, los cuales hacen que la energía de activación disminuya y por lo tanto haya una mayor cantidad de reacciones. Sí, entonces con esto espero que les quede bastante claro y se acuerden bien todas estas opciones para acelerar las reacciones, porque eso ya se va a ver en la práctica, ¿no? En la práctica, cuando ya se llevan a cabo las reacciones a nivel de laboratorio, se pueden tomar en cuenta cualquiera de estas recomendaciones para acelerarlas. Y bueno, vamos ahora con el otro video, el referente a la síntesis. El audio de este no es tan bueno, pero creo que es interesante para los propósitos del curso. Así que lo vamos a ver y a explicar. El objetivo de esta presentación es esencialmente introducir el fundamento químico de la síntesis del ácido acetilsalicílico, realizando también unas breves referencias al origen histórico y la importancia actual que dicha sustancia tiene como medicamento. También se describirá el proceso experimental para su síntesis y purificación, introduciendo aquellos aspectos más importantes desde el punto de vista físico-químico de cada una de sus etapas. Los orígenes de la aspirina como fármaco se remontan al uso del extracto acuoso de la corteza del sauce blanco, Salix alba, por sus efectos antipiréticos y analgésicos. A principios del siglo XIX, Buchner aisló la salicilina, un glucósido de la saligenina u ortohidroximetilfenol. Los glucósidos son moléculas constituidas por un glúcido, que es habitualmente un monosacárido, y que se enlaza a través de su carbono anomérico a un compuesto de diferente naturaleza química mediante el enlace glucosídico. El glúcido del glucósido se conoce como glicona y el grupo ajeno al glúcido, aglicona o genina del glucósido. En este caso, la glicona es la beta-dextroglucopiranosa y la aglicona o genina el hidroximetilfenol u alcohol salicílico. Posteriormente, Kolbe, en 1859, sintetizó el ácido salicílico y por último, en 1897, Hoffmann, en la compañía Bayer, el ácido acetilsalicílico, que bajo el nombre de aspirina sigue comercializándose hasta nuestros días. Ok, ahí vamos a hacer una pequeña pausa para explicar un par de cosas. En primera instancia,
vamos relacionando temas que ya conocíamos, tal vez con otras cosas nuevas y lo que posteriormente iremos estudiando en el semestre, ¿no? Entonces, como sucede en muchos casos, hay compuestos orgánicos de interés, sea para la medicina, para la salud, para la nutrición, para distintos tipos de industrias, que en primera instancia fueron observados en la naturaleza, en alguna fuente natural, y en un inicio tal vez en realidad no se conocía cuál era la molécula, cuál era el principio activo, pero se tenía un conocimiento más bien empírico, ¿no? De qué sucedía. Es decir, si ustedes piensan, por ejemplo, en sus familiares, tal vez sus padres, sus abuelitos, de pronto alguna vez les han recomendado tomarse una agüita de alguna cosa para algún tipo de dolor o molestia. Entonces ahí tenemos estos múltiples ejemplos, ¿no? De las aguas medicinales provenientes de plantas medicinales que en efecto tienen algún tipo de propiedad. No en todos los casos son tan efectivos, algunas personas pueden ayudar más que otras, pero el tema es que si se ve que alguna de estas plantas puede tener esa propiedad, luego con el tiempo y el desarrollo de la tecnología se puede ir investigando, profundizando en el tema hasta determinar cuál molécula es la responsable de sus propiedades. Eso puede aplicarse a distintos tipos de moléculas. Aquí solamente vemos un ejemplo, ¿no? Y es que en tiempos antiguos se hacían infusiones, ¿no? Con la corteza de este árbol llamado el sauce blanco, cuyo nombre científico es Salix alba, ¿no? Alba de blanco, justamente. Y se veía, ¿no? Que tenía la propiedad de calmar el dolor y también bajar la fiebre, si es que fuera el caso. No se sabía por qué, pero bueno, con el paso del tiempo, a algún punto ya se identificó que el principio activo de esta molécula que vemos acá arriba, ¿no? Ahí al lado derecho, que es un perdón, un carbohidrato hetero, un carbohidrato, ¿no? Heterosacárido. ¿Por qué razón? Es porque hay una parte, la parte de la izquierda corresponde a la glucosa, ¿ya? Eso en el segundo bimestre lo veremos con mayor énfasis y detalle, ¿no? Ahora solo créanme que esta es la glucosa, pero en forma cíclica. Y lo que está acá unido es el residuo que quedó, del que se llamaría alcohol salicílico. Entonces, en realidad, lo de acá a la derecha, esta parte es la que tiene la propiedad de ser analgésica y antipirética, ¿ya? Dejemos ahí por un momento. Entonces, ya más adelante se logró aislar, ¿no? Como dice acá, todo este glucósido que sería formado por una parte glucosídea, que es la glucosa que dijimos, y el alcohol salicílico, ¿no? O también llamado ortohidroximetilfenol, como ya podrían imaginarse. Más adelante se obtuvo el ácido salicílico. Entonces, del alcohol salicílico, que es el que vemos aquí al lado izquierdo, ¿no? Es un alcohol. Si se oxida este grupo de acá, ya se convierte en el llamado ácido salicílico, que espero ya conozcan su estructura del semestre anterior, ¿no? Y aunque es del ácido salicílico el que tiene la propiedad de bloquear las enzimas que tienen que ver con el proceso en el cual luego ya se generan las prostaglandinas y son las responsables del dolor, de la fiebre, de la inflamación, para poder suministrarlo en forma de un medicamento, era necesario hacer algún tipo de transformación a esta molécula para que resista el proceso digestivo y cuando llegue al intestino y se libere ahí, pueda, eh, podamos tener ya el ácido salicílico, que es el que actúa oficialmente, ¿no? Entonces, una modificación, que no es la única posible, pero es la primera que se hizo, fue convertirla en el famoso ácido acetil salicílico. Entonces, del ácido salicílico, que es este, en el grupo hidroxilo de acá arriba, le hizo una reacción con ácido o con anhídrido acético y ahí obtuvo el ácido acetil salicílico que observamos acá. Entonces, este es el famoso principio activo de la aspirina, ¿no? Esa pastillita que tal vez todos en alguna vez en la vida le hemos tomado. ¿Ya? Sin embargo, como dice acá arriba, tiene una cierta desventaja y es que puede irritar la mucosa gástrica, ¿no? Entonces no se recomienda tomar así tan a la ligera la aspirina a pesar de que sea de venta libre.
porque puede tener esos efectos secundarios de irritar el estómago. Pero bueno, hay otras opciones, ¿no? Hay otras opciones como la salicilamida, que se parece a esta, y ahí en algún momento hablaremos más del tema cuando hablemos de las reacciones de los ácidos carboxílicos y sus derivados. Pero por ahora solamente consideremos que este fue un avance importante, ¿no? Ven que es a inicios del siglo XIX, pero que, o hasta finales incluso, pero de ahí en adelante ha dado pasos agigantados todo el tema de la síntesis orgánica. Sin embargo, este es uno de los ejemplos primeros que podemos encontrar acerca de la síntesis orgánica, porque aquí ya fue una persona la que, partiendo de otro tipo de moléculas, logró llegar hasta el ácido acetil salicílico. Eso es a lo que se llama síntesis orgánica. Bueno, continuemos con el video. El ácido acetilsalicílico es un medicamento de múltiples acciones terapéuticas comprobadas como analgésico, antiinflamatorio, antipirético y preventivo frente a los accidentes cerebro- y cardiovasculares. Se considera el fármaco más consumido del mundo, siendo comercializado bajo el nombre de aspirina o como medicamento genérico. Se ha estimado, de hecho, que aproximadamente en cada segundo se consumirían en el mundo unos 2.500 comprimidos. La síntesis que vamos a llevar a cabo es una reacción de esterificación entre el ácido salicílico, que actúa como alcohol, y el anhidrido acético, más reactivo que el ácido acético y que actúa como agente acetilante. Recordemos que dentro del orden de reactividad de los derivados de los ácidos carboxílicos, los más reactivos son los halogenuros de ácido y los anhidridos, y los menos reactivos, por este orden, los ésteres y las amidas. Hay una pequeña pausa. Observando el esquema de la reacción, todavía no hace falta que entendamos todo, pero simplemente podríamos deducir, ¿no es cierto?, qué tipo de reacción es de acuerdo al cambio estructural. ¿Qué reacción sería? Adición, sustitución, eliminación, transposición. ¿Quién me ayuda? ¿Perdón? Ya, sí, sería transposición, ¿no? Transposición, correcto. Perdón, no transposición, sino sustitución. Dije mal yo, ¿no? Es sustitución, porque ven que el hidrógeno básicamente es sustituido por esta parte que vemos acá, que es del grupo que se llama acetil, que está aquí con este fondo de color medio verdoso, ¿no? Y sale, ¿no?, el hidrógeno, en cambio se une acá formando ahí el ácido acético. ¿Okay? Entonces es una reacción de doble sustitución. Bueno, continuemos. El producto de la síntesis es, por una parte, el ácido acetil salicílico, que es un éster, y por otra, el ácido acético. Esta reacción, además, viene catalizada en medio ácido, que es por lo que en el proceso de síntesis añadiremos ácido sulfúrico. Es muy importante tener en cuenta que a lo largo de este proceso se produce la desaparición del carácter fenólico del ácido salicílico, por lo que es posible evaluar la pureza de una manera cualitativa observando la formación o no del característico complejo de color violeta que los fenoles y el ácido salicílico, sería un fenol, forman con el catión hierro 3. El proceso experimental consiste básicamente en las siguientes etapas. En primer lugar, la síntesis propiamente dicha mediante la calefacción en un baño de agua a 70 o 80 grados centígrados. Es muy importante en esta etapa introducir el ácido sulfúrico, el catalizador, en último lugar. También es muy importante recordar que toda manipulación en la que intervenga el anhídrido acético debe realizarse en vitrina de gases. Ok, bueno, ahí una pequeña pausa. Entonces observemos que en realidad la reacción prácticamente ocurre solo en el primer paso. Ahí se da la reacción que nos interesa, ¿no?, que es para la obtención del ácido acetil salicílico. Sin embargo, ya vamos a ver que el proceso ya llevado a cabo al laboratorio, por ejemplo, va a tener muchos pasos. Los pasos que vienen más adelante
se relacionan más con una verificación de que ha ocurrido la reacción y con una separación o purificación del producto deseado. Entonces, en este primer paso en el que ocurre la reacción, ven que, por ejemplo, se está haciendo un calentamiento, más o menos a 70, 80 grados. Esa es una forma de acelerar la reacción. También no está indicado aquí en el esquema, pero el expositor explicó que se adiciona ácido sulfúrico como catalizador. Ahí es importante indicar que cuando se utiliza algún producto como catalizador, se lo coloca en cantidades pequeñas, porque solo eso se requiere. En caso contrario, si le colocáramos una cantidad grande, ya prácticamente vendría a ser otro reactivo más, ¿no? Que puede incluso dar unas reacciones secundarias ahí que no interesarían. Entonces, cuando se emplea algo como catalizador, se usa en cantidades pequeñas y si fuera alguna solución, obviamente esta tendría que ser concentrada. El tiempo de reacción se nos indica que es unos 15 minutos, ¿no? Bueno, sigamos. Posteriormente, tras añadir agua, se lleva a cabo la precipitación del ácido acetilsalicílico en un baño de hielo. Una vez se ha observado la formación total de un precipitado blanco, este se separa mediante filtración a presión reducida, guardando una pequeña cantidad en un vial, disolviendo esa pequeña cantidad de producto obtenido en diclorometano para posteriormente, si cabe, poder realizar la evaluación de su pureza mediante cromatografía en capa fina. Si los resultados del test de pureza, bien el cualitativo con el catión hierro 3 o bien por cromatografía en capa fina, mostraran que el producto obtenido contiene impurezas tales como el ácido salicílico, se lleva a cabo la purificación por recristalización. En esta aprovechamos la diferente solubilidad del acetil salicílico en agua fría y en agua caliente para, en un primer momento, redisolver el precipitado obtenido. Una vez redisuelto, lo filtramos rápidamente, teniendo en cuenta que el embudo debe estar caliente previamente para que el ácido acetil salicílico no precipite en las paredes. De esta manera, además, vamos a poder aislar las posibles impurezas en estado sólido que existan y, posteriormente, la disolución obtenida la volvemos a someter a un baño de hielo para obtener un segundo precipitado que en principio sería un ácido acetil salicílico bastante purificado. Volvemos a filtrar a presión reducida y el producto obtenido lo volvemos a guardar para posteriormente volver a determinar su pureza bien por cromatografía en capa fina o incluso mediante la determinación de la temperatura de fusión. También puede ser importante guardar en el desecador el producto obtenido para poder después, cuando haya perdido todo el contenido de humedad, pesarlo y evaluar el rendimiento de la reacción. En resumen, tras visualizar este vídeo, debe ser capaz, en primer lugar... Creo que hasta ahí es lo que nos interesaba. Voy a dejar de compartir por un momento para que se escuche mejor. Bueno, entonces este video solamente es una muestra de lo que ocurre ya a nivel práctico con las reacciones. Noten, entre otras cosas, que es importante primero saber, de acuerdo con la teoría o con la literatura científica, qué se debe mezclar para obtener qué tipo de producto, ¿no? De eso ya hay bastante conocimiento. Entonces, sería un primer paso. Pero luego hay que conocer también aspectos prácticos respecto a los procesos. Tal vez no todos los procesos van a requerir calentamiento, unos se dan más fácilmente que otros. De la misma manera, de pronto no todos estas reacciones requieren un catalizador. En fin, dependerá siempre de cada caso y lo que se conozca al respecto. Pero otro aspecto importante que ya se había indicado previamente, pero que vuelvo a hacer énfasis, es que en las reacciones orgánicas no va a haber un 100% del rendimiento del producto deseado. Entonces, imaginemos que se procura colocar en las proporciones estequiométricas cada reactivo, ¿no? Para que haya el mayor porcentaje que se pueda de reacción.
Sin embargo, siempre va a quedar algo sin reaccionar por ahí, ¿no? Una partecita sin reaccionar, que en el video se decía como una impureza podría ser justamente el ácido salicílico que no ha reaccionado, que no se ha convertido en ácido acetil salicílico. También podría quedar algo de anhídrido acético sin reaccionar y yo qué sé. De ahí pensamos que se puso como catalizador ácido sulfúrico, así que ese no desaparece, no debe quedar al final ahí en el medio, en el base de precipitación, en el matraz en donde se haya llevado a cabo esta reacción. Entonces, como ya en la parte final, después de haber realizado la reacción, ya vienen varios procesos en los cuales se va buscando ir eliminando las impurezas y quedarse solo con el producto deseado. Entonces, para ello es importante conocer las propiedades físicas y también químicas de los productos y reactivos, ¿no? Justamente acá se veía que se podía precipitar al colocar en un baño con hielo el ácido acetil salicílico por ser de mayor tamaño, peso que los reactivos que se tenían antes, ¿no? Y así, habría como también, por ejemplo, separar de acuerdo al punto de ebullición en otros casos, ¿no? Podría ser también de acuerdo a la afinidad que pueda tener el reactivo o el producto por determinados solventes. En fin, eso es igual ya toda otra ciencia, pero son aspectos prácticos que no hay que perder de vista. ¿Ok? Y para terminar, ¿no? También se pueden aprovechar la capacidad que puedan tener los productos, a diferencia de los reactivos, para, por ejemplo, dar algún tipo de respuesta cuando se le mezcla con algún indicador que estaría asociado sobre todo con cambios de coloración, ¿no? Son unas pruebas más bien de tipo cualitativo, es decir, no podemos saber cuánto hay en ese punto, pero si es que en la mezcla de reacción obtenemos, por ejemplo, un cambio de coloración, ya sería un indicativo de que ha reaccionado. Y eso ustedes lo verán también en el laboratorio. Obviamente no es lo mismo hacerlo presencial que verlo ahora en esta modalidad virtual. Sin embargo, ahí verán ustedes varios ejemplos en los cuales de alguna forma se busca verificar que hubo la reacción de acuerdo con algún tipo de cambio físico o fácil de observar, que podría ser, repito, un cambio de color o el aparecimiento de un precipitado, ¿no es cierto? Que quiere decir un sólido que se va depositando en la parte de abajo y algunos cambios parecidos a estos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de estos dos videos que hemos observado o de este último que hemos explicado? ¿No hay preguntas? Ok, bueno, para ir ya terminando y luego sí pasar a la actividad que les había dicho, vamos a observar, perdón, documento en el que se indican, este también les coloqué ahí en el aula virtual, es un documento que habla acerca de los grupos funcionales y los tipos de reacción que se pueden encontrar. También esta información estaba en algunos de los PDFs que ya tenían antes, pero aquí está solo el cuadro. Entonces, en esta tablita o cuadro podemos observar, de acuerdo a los grupos funcionales, cuál es su estructura o fórmula general, y después lo que más nos interesa de esta tercera columna, cuáles serían las reacciones características de estos compuestos, de acuerdo con su estructura. Entonces, veamos, por ejemplo, los alcanos, como pueden observar acá, estos pueden participar de dos principales reacciones. Una de ellas sería la sustitución de un hidrógeno por un halógeno, típicamente cloro o bromo. Esta reacción no la vamos a ver de forma detenida. Les anticipo únicamente que para que ocurra se requiere tratar con luz ultravioleta para que se produzca una ruptura homolítica. De ahí se genera pues ya, o se produce la sustitución de un hidrógeno por un cloro o un bromo. ¿Por qué solo estos dos? Es porque el flúor es demasiado reactivo. Al ser tan electronegativo reacciona muy violentamente, así que hay que tener mayor cuidado. Y el yodo, en cambio, reacciona lentamente.
Entonces, los que más se utilizan van a ser cloro y bromo. Y puesto que se sustituiría un hidrógeno por un cloro o un bromo, lo que tendríamos como producto serían halogenuros de alquilo. ¿Ok? Esa es una reacción que se lleva a cabo pues, más para producir ciertos gases que pueden tener usos industriales, pero no va a ser tanto de nuestro interés para la asignatura, por eso no vamos a profundizar. Sin embargo, si es que en algún momento quisieran conocer más detalles, pueden consultar en los libros de texto que tenemos, ¿no? Para la materia. En el capítulo de los alcanos siempre encontrarán una parte que habla de las reacciones. Y otra reacción que se da en realidad con cualquier hidrocarburo, pero tal vez más típicamente con los alcanos, es la combustión, ¿no? La combustión que la conocemos bastante bien, ¿no? Es ese proceso que involucra una alta energía, ¿no? Y en donde se obtiene como productos finales el CO2 o dióxido de carbono y agua, si es que hay suficiente cantidad de oxígeno, ¿no? Ahora, si es que no hay suficiente cantidad de oxígeno, se da lo que se llama una combustión incompleta y aparte de esto también se produciría monóxido de carbono. Entonces, esta reacción en realidad es algo compleja porque se va dando en varias etapas y poco a poco se van liberando carbonos. Si es que partimos de una molécula de 8 carbonos, como es el octano, lo que ocurre justamente en los vehículos, ¿no? En el motor de los vehículos donde entra el combustible y el aire, se combustiona y con el tiempo finalmente lo que produce es CO2, ¿no? Es lo que sale por el tubo de escape. Pero además se libera energía y con ese objetivo se hacen las reacciones de combustión a nivel industrial, ¿no? Pueden usarse en calderos, que esto sí se ocupa mucho en la industria, ¿no? Un caldero en donde se coloca algún tipo de combustible y al combustionar, valga la redundancia, se produce energía que permite, entre otras cosas, generar vapor que va a ayudar a los procesos que requieren calentamiento. También ya hemos dicho es lo que se da en los motores y en fin, una reacción con varias aplicaciones. Bueno, luego de alquenos y alquinos sí vamos a ver como un capítulo separado sus reacciones, ¿no? Son parecidas entre ellos y ya nos podemos dar cuenta que por la estructura lo más probable que se dé es una reacción de adición, por eso está aquí resaltado, ¿no? Lo más probable es que se dé una adición. Pero también, aunque sea poco común, también en algunos casos puede darse la sustitución de un hidrógeno por algún otro compuesto, ¿eh? De esto tal vez hablaremos un poquito en el siguiente capítulo. Bueno, luego tenemos que los haluros de alquilo, alcoholes y éteres reaccionan de una forma más o menos parecida y las principales reacciones que se pueden observar en ellos son reacciones de sustitución y de eliminación. Las de sustitución y las de eliminación que se dan en estos compuestos se deben a que tienen algún elemento que se puede denominar es un buen grupo saliente. ¿Sí? Un buen grupo saliente. ¿Qué quiere decir eso? Que con cierta facilidad de la molécula puede salir este halógeno, el halógeno que puede ser cloro, bromo, y ser reemplazado por alguna otra cosa. Ahí sería una reacción de sustitución. Pero en cambio, si de un carbono sale el halógeno y de un carbono vecino sale el hidrógeno, ya sería una eliminación. Y bastante parecidas son las reacciones de los alcoholes, ¿no? Ocurren de una forma bastante similar. Bueno, más adelante ya veremos con más detalles en un capítulo separado. En cuanto a las aminas, no vamos a ver como un capítulo aparte, pero sí vamos a ver reacciones de otros compuestos orgánicos como con las aminas, ¿no? Entonces aquí podría suceder que en ellas se reemplace un hidrógeno o que se oxide, ¿no? Convirtiéndose, por ejemplo, en una eh, imina o en un nitrilo. El benceno aquí está como representante de los compuestos aromáticos. En él también se da una reacción bastante interesante y especial que se llaman en conjunto reacciones de sustitución electrofílica aromática. Esas no las vamos a ver tampoco porque no tienen mucha relevancia para nuestros intereses dentro de la carrera, pero igual, si es que a ustedes les interesa en algún momento profundizar en este tema, en los libros encuentran ese capítulo cuando hablen de los compuestos aromáticos, la sustitución electrofílica aromática. Bueno,
Veremos si también de forma separada en un capítulo las reacciones de aldehídos y cetonas. Estas también tienen doble enlace, entonces podrían participar en reacciones de adición, aunque también podrían participar en ciertas reacciones de sustitución. Luego de los ácidos carboxílicos y sus derivados, también observaremos en un capítulo propio todas sus reacciones, que sobre todo son reacciones de interconversión de un ácido carboxílico o alguno de sus derivados o viceversa. Entonces es un poco en perspectiva lo que viene a continuación en el semestre, ¿no? Ir viendo con distintos agrupamientos las principales reacciones. Obviamente es todo un mundo esto, no sé si han visto el tamaño de un libro de química orgánica, pero son de 1000 páginas tranquilamente o más, ¿no? Entonces no vamos a poder ver todas las reacciones que se dan en cada uno de estos compuestos, pero en realidad hemos tratado de orientar todo hacia lo que va a ser de mayor interés y utilidad en la química bioorgánica para la carrera. Bueno, ahora sí. Sí. En uno de los que nos mandó a leer, ¿cómo serían los compuestos green? Ya sabes que ahí por alguna razón se escucha entrecortado, Jocelyn, tu audio. Si eres tan amable, por favor, de escribir en el chat para ahí sí responderte. Pero gracias por todas las preguntas que hagan son bienvenidas, ¿no? Ya si falla el audio, pues no. Buscamos las formas de solventarlo. Bueno, igual si es que alguien todavía tuviera alguna pregunta, puede pensarla y plantearla. A ver, acá tenemos en el chat cómo se... ya. Los compuestos de Grignard. Ya, a ver. Voy a compartir la pantalla con la pizarra para aprovechar y dibujar, ¿no? Cómo son estos compuestos de Grignard. Ya. A ver, la fórmula general de un compuesto de Grignard va a ser así. Tenemos un grupo R proveniente de un hidrocarburo que se une a un magnesio, siempre tiene que ser el magnesio. Y acá tenemos un X que va a ser un halógeno. Un halógeno que muy típicamente es del cloro, del que más se utiliza. También podría ser el bromo y ya en menores casos, menores probabilidades de que sea el flúor o el yodo. Desde el punto de vista de la nomenclatura sí puede ser cualquier halógeno, pero ya en la práctica, debido a la muy alta reactividad del flúor o muy baja reactividad del yodo, más típicamente son el cloro y el bromo. Entonces, si ese es un ejemplo general, un ejemplo más específico sería algo relativamente sencillo como esto, ¿no? Ya tal vez el más sencillo que podamos encontrar. ¿Cómo es la nomenclatura de estos compuestos? Le vamos a nombrar como halogenuro de alquil magnesio, es decir, el halógeno terminado en uro, por lo tanto acá sería cloruro, luego de el nombre del grupo R como radical, entonces acá sería de metil, y seguido terminamos con magnesio, con el nombre de magnesio. ¿Sí? Entonces el nombre de este compuesto sería cloruro de metilmagnesio. ¿No? Ahora déjenme chequear si es que en el ChemSketch les nombra. A veces cuando se incluyen otros átomos diferentes a los típicos, como el magnesio en ese caso, creo que ya no nombra, pero por si acaso lo voy a poner, ¿no? Ahí está el magnesio que le saqué de la tabla periódica. Va a ser más grandecito. De ahí elegimos el cloro. Tenemos el segundo lápiz, le dibujamos hacia un lado. Y luego un carbono. Y le dibujamos hacia el otro lado, ¿no? Y ahí
podemos hacerle más grande, más pequeño, como quiera. Ya, veamos si lo nombra. Creo que no, pero... Ok, entonces miren acá da una pequeña explicación y es que cuando ya tienen átomos diferentes de los que están aquí, ya no nombra esta versión gratuita. Pero bueno, el nombre, como ya les dije, sería, en este otro caso que ya tiene un carbono más, sería cloruro de etil magnesio. Y si es que pusiéramos acá, en lugar del cloro, el bromo no cambia mayormente, ¿no? Solo sería ahora, en cambio, bromuro de etil magnesio. ¿Sí? Ya, con eso quedó más claro. Ah, ya, gracias, Jocelyn, por la indicación. Sí, perfecto. Ya, listo. Bueno, a ver, denme unos segunditos, por favor, para... Ya, a ver. No sé si alguna vez han utilizado esta página que se llama Kahoot, que permite hacer como unos pequeños juegos, ¿no? De preguntas. Ya, entonces van a entrar, por favor, todos ustedes a, ¿cómo es que se llama? Kahoot.com, creo que es. No, sería kahoot.it, ¿no? Pero ya les pongo con todo el enlace en acá. No, ahorita les acabo de poner en el chat el enlace en el que deben dar clic para ingresar al juego. Ya, y ya les copio el pin que deben ingresar. Entonces les puse el enlace, dan clic ahí y después les pide un pin y copien este número que es 60362446. 6036246. Ok, entonces conforme ya se vayan uniendo, por favor van a colocar su nombre con el apellido, ¿no? Un nombre y un apellido para... Bueno, si es que no puse, si es que solo hay, por ejemplo, Jocelyn, que le ve que ese nido, no importa si solo hay una Jocelyn, ya no importa, pero sobre todo si es que hay dos personas que tengan el mismo nombre, ahí sí le ponen nombre y apellido. Así, gracias, ya veo que se están uniendo 8 de ustedes, sigan los demás por favor uniéndose. Perfecto, ya estamos 13. Muy bien, 14, ya vamos ahí completando, sigan por favor uniéndose a la actividad. Entonces, vamos a hacer un juego, ¿no? De preguntas parecidas a las que habrían en la prueba, ¿no? De este capítulo. Y es poco para afianzar los conocimientos y para tal vez aclarar algo que pueda no haber quedado tan claro durante las clases. Muy bien, están casi todos, están 20, 19, ¿qué pasó, Alianza? A ver, nos faltaría una persona que se una. Bueno, mientras tanto, ojalá ya hayan jugado alguna vez, ¿no? Pero si es que no lo han hecho, las preguntas van apareciendo. Oh, ya se fue otra persona, bueno. Esperemos que se vuelvan a unir. Ya, les decía. Va apareciendo una pregunta a la vez. Y son preguntas en las que se da una respuesta rápida, ¿no? De elegir, por ejemplo, verdadero o falso, o de entre 4 opciones, por ejemplo, elegir la correcta.
¿sí? Entonces son de respuesta rápida. Repito, verdadero o falso, o de decir sí o no, o de elegir una de las opciones de respuesta la que sea correcta. Otra vez se nos fue alguien. Bueno, no sé si a veces puede ser que no tenga una conexión tan buena. No es mayor problema, pero les voy a esperar un poquito más hasta que ojalá ya estemos las 20 personas conectadas. Bueno, ¿qué más? Les decía por otro lado que en este juego cuenta responder correctamente, pero también dan un puntaje mayor si es que se responde rápido. Es decir, mientras más rápido y correctamente se responda, mayor puntaje se va a tener. Entonces, al final voy a grabar el archivo que se genere y pues de acuerdo al puntaje que se obtenga, tendrían unas décimas adicionales para la prueba, ¿no? que tendríamos la próxima semana. Entonces ahí haremos regla de 3 en función de la primera persona tendría 3 décimas así cerraditas y de ahí hacia abajo irá disminuyendo proporcionalmente. Mientras más cerca, más cerca del 3 también, ¿no? Podría ser que tenga 2 y 0,29. Da igual ya redondeando a 3, ¿no? En fin. Pero bueno, estamos listos. Creo que ya están los 20 conectados. Así que, si es posible en el juego, silencienle un poquito, bájenle el volumen para que me escuchen, ¿no? Pero yo voy a ir activando una por una las preguntas, ¿ok? Entonces, ojo que el orden de las opciones puede ser que si están en un dispositivo celular no les sale escrito ahí cuál es la, a ver, ¿saben qué más bien? Lo que voy a hacer es compartirles ya la pantalla por si acaso. Entonces, chequen también mi pantalla que les voy a compartir porque puede ser que no les aparezcan las preguntas o las opciones de respuesta, mejor dicho. Así que escuchen también lo que yo voy a decir. Aunque el tiempo es limitado, pero alcancemos a escuchar. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Acerca de las reacciones orgánicas. Viene la primera pregunta. En los compuestos orgánicos, la mayoría de enlaces son iónicos. Triángulo verdadero, rombo falso. En los compuestos orgánicos, la mayoría de enlaces son iónicos, verdadero o falso. Se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Eso, bueno. La mayoría ha seleccionado la respuesta correcta, que era falso, ¿no? Y es que, en la verdad, la mayoría de enlaces son covalentes, ¿no? Así que, vamos a ver. Ok, ese no soy yo, por si acaso, es su compañero, está ahorita liderando. Pero bien, vamos a ver cómo se van moviendo los scores. Vamos con la siguiente pregunta. Atentos. En la mayoría de reacciones orgánicas, las energías de activación son elevadas. Triángulo verdadero, rombo falso. En la mayoría de reacciones orgánicas, las energías de activación son elevadas. ¿Verdadero o falso? Ok, ahora la respuesta correcta era verdadera. Y sí, eso explica también por qué las reacciones orgánicas ocurren de una forma lenta. Y sobre todo aquellas que se dan en los organismos vivos en general requieren que participen catalizadores para que ocurran más rápidamente o si no requieren que se eleve la temperatura, por ejemplo. ¿Sí? Caso contrario, se dan muy lentamente. Y tiene que ver con la energía de activación, justamente. Alguien se nos fue. El Zoom. Vamos a darle unos segunditos para ver si regresa. Escuché que alguien por ahí se desconectó. Okay, ahí está volviendo. Unos segunditos más. Listo, bueno. Entonces, ahora sí vamos con la tercera pregunta. No, primero, bueno, se movieron un poco los puntajes, muy bien. Vamos a continuar. En la mayoría de reacciones orgánicas, las velocidades de reacción son altas. ¿Verdadero o falso? Triángulo verdadero, rombo falso.
Ok, bueno. Ya yo mismo prácticamente les había spoileado, ¿no? Les había dicho que las reacciones orgánicas en su mayoría son lentas, ¿sí? Por eso se requieren catalizadores o calentar para que se acelere. Pero bien, 16 personas sí han estado atentos, sí. Pues eso no hay problema con ello. Vamos a seguir, ¿no? A ver cómo van los puntajes. Bueno, hubo ahí un movimiento, muy bien. Sigamos adelante. Un catalizador acelera una reacción porque disminuye la energía de activación. Repito, un catalizador acelera una reacción porque disminuye la energía de activación. ¿Verdadero o falso? Bueno, ahí sí la gran mayoría ha puesto verdadero, correcto, ¿no? Ahí veíamos, recuerden, un gráfico donde se veían como dos montañitas. La más elevada era sin catalizador, la más plana era con catalizador. Y lo que estaba de diferencia es la reducción de la energía de activación. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la siguiente. Primero los marcadores, bueno, hubieron cambios por ahí, muy bien, muy bien. Sigamos. En las reacciones de adición, la insaturación de las moléculas aumenta, triángulo, no cambia, rombo, disminuye, círculo. En las reacciones de adición, la insaturación de las moléculas aumenta, no cambia o disminuye. Bueno, ahí el tiempo se acabó, ¿no? Y la mayoría ha respondido correctamente y es que disminuye la insaturación. ¿Qué quiere decir eso, no? Que si había enlace triple pasa a ser doble, si había doble pasa a ser simple. Eso quiere decir que disminuye la insaturación. Muy bien. Ok, bueno, se va apretando ahí. Vamos a ver. Siguiente pregunta. En las reacciones de transposición se genera un isómero, no entra ni sale ningún átomo de la molécula, la forma en la que se unen los átomos cambia, todas las anteriores. Ok, bueno, ahí supongo que lo que pasó es que respondieron rápido antes de ver todas las opciones, ¿no? Entonces ya escucharon que se genera un isómero, eligieron, pero las otras opciones también eran correctas, ¿no? Así que la respuesta finalmente correcta era todas las anteriores. Ok, no hay mayor problema con ello, pero ojo con en las pruebas, ¿no? Ahí lean bien la pregunta antes de dar su respuesta. Bueno, sigamos. Ok, bueno, hubo ahí un movimiento en el top 5. Chévere, vamos a ver cómo sigue la cosa. Vamos con la siguiente pregunta. Número 7. En las reacciones de sustitución, aumenta la insaturación, se genera un isómero, un átomo o grupo funcional es reemplazado por otro, o todas las anteriores. En reacciones de sustitución. Aumenta la insaturación, se genera, bueno, ahí acabaron. Muy bien, la respuesta correcta es que un átomo o grupo es reemplazado por otro. No, si se reemplaza, por ejemplo, un cloro por un OH, ya no son isómeros, ¿no? Ya cambió algo. Y no pasa, ni aumentan ni disminuyen enlaces dobles, triples. Así que no eran las otras opciones. Bueno, sigamos viendo. Aquí, bueno, ahí se va aumentando el score. Ahí 3 nuevos en el top 5. Muy bien. Continuemos. Número 8. En las reacciones de eliminación, la insaturación de las moléculas aumenta, no cambia, disminuye. Reacciones de eliminación, la insaturación aumenta, no cambia o disminuye. Se acaba el tiempo. Eso. Bueno, muy bien. La mayoría ha respondido correctamente. Es aumenta, ¿no? Aumenta, que es prácticamente lo contrario de las reacciones de
adición, ¿no? Aquí, en cambio, si es que al inicio solo habían enlaces simples, luego van a haber enlaces dobles, ¿no? Y eso es porque hay una mayor insaturación. Se elimina un átomo de un carbono, otro átomo de otro carbono, se forma el doble enlace. Ajá. Bueno. Hija, Stalin ha tenido hasta su icono ahí, muy bien. Tiene una racha de 8 respuestas correctas, muy bien. Sigamos. En una ruptura homolítica se generan aniones, cationes, aniones y cationes o radicales libres. Ruptura homolítica. ¿Qué se genera? Aniones, cationes, ambos o radicales libres. Se acaba el tiempo. Bueno. Tenemos radicales libres, ¿no? Homolítica es equitativa. Cada uno se queda con su electrón, por eso se forman radicales libres. Bueno. Ok, se mueve. Top 5, muy bien. ¿Qué dice? Andrés vuelve al camino de las respuestas correctas. Bueno, sigamos con la siguiente. Pregunta número 10. En una ruptura heterolítica se generan aniones, cationes y cationes o radicales libres. Ruptura heterolítica. Se acaba el tiempo. Bueno, ahora sí, aniones y cationes, ¿no? Porque claro, si se distribuyen de forma inequitativa los electrones, dos se van al un átomo y el otro se queda sin su electrón, hay uno que queda con carga negativa, exceso de electrones, y otro con carga positiva, menos electrones de los que debería tener. Entonces son ambos, aniones y cationes. No, el uno puede ser carbocatión y un anión, o puede ser un carbanión y un cation, pero ambos son los que se generan. Bueno, muy bien. Ok. Vamos ahí adelante. Está muy interesante todo. Sigamos. En un alqueno, la reacción más probable sería de... En un alqueno, reacción más probable. Reacción de adición, sustitución, eliminación o transposición. Y se acaba el tiempo. Muy bien. De adición, ¿no? De adición es la reacción más probable porque tiene el doble enlace, ¿no? Al tener el doble enlace, siendo ese su sitio de reacción, lo más probable es que se adicione alguna otra molécula ahí, ¿no? Aumentando la saturación. Muy bien. Ok, ha habido movimiento. Sí, está chévere que sea más entretenido. Bueno, ya está apretándose, ¿no? Vamos a ver la siguiente pregunta. Número 12. En un alcohol, la reacción más probable sería adición, sustitución o transposición. Adición, sustitución o transposición. Se acaba el tiempo. Bueno, ya la mayoría se ha respondido correctamente. Ahí son reacciones de sustitución, ¿no? Se había dicho al inicio de esta clase, ¿no? Que el grupo OH es un buen grupo saliente. Eso significa que puede ser reemplazado por otro o eliminado. Pero aquí no había la respuesta de eliminación, ¿no? Por eso sustitución era la correcta. Muy bien. Seguimos ahí con algo de movimiento. Daniel está en buena racha. 10 respuestas correctas seguidas. Muy bien. Sigamos. El efecto inductivo es mayor en un carbocatión terciario que en un carbocatión primario. ¿Verdadero o falso? El efecto inductivo, que era este flujo de electrones, es mayor en un carbocatión terciario que en un carbocatión primario.
La respuesta es correcta, ¿no? Este flujo de electrones que van hacia el carbono que tiene la carga positiva, en realidad sí es mayor en un carbocatión terciario, ¿no? Porque tiene 3 grupos de R, de los cuales puede haber el efecto inductivo, frente al primario, que solo tendría un grupo R que le puede dar estos electrones o este efecto inductivo. Vamos con los puntajes. Bueno, hay un movimiento nuevamente. Chévere. Continuemos. ¿Cuál de los siguientes tipos de carbaniones sería más estable? ¿Cuál de los siguientes tipos de carbaniones sería más estable? ¿Terciario, secundario o primario? Se acaba el tiempo. Bueno, esta creo que ha sido la pregunta con más discrepancias de respuestas, pero bueno, en todo caso la mayoría ha seleccionado primario, que es lo correcto. Aquí recuerden que en los carbaniones se da lo contrario a los carbocationes y a los radicales libres, ¿no? Acá, más bien, como tiene exceso de electrones del carbono, del carbanión, este busca estabilizarse cediendo sus electrones hacia los hidrógenos que le rodearían, ¿no? Por esa razón, el primario es más estable. Y bueno, hubo un cambio ahí en primer lugar y una entrada en el top 5. Muy bien. Se pone interesante. Vamos. Pregunta 15. Los carbocationes son inestables porque tienen carga positiva, tienen carga negativa, no cumplen la ley del octeto. Los carbocationes son inestables, ¿por qué razón? Carga positiva, carga negativa, no cumplir la ley del octeto. Ok, bueno, ahí la razón más apropiada es tener carga positiva, ¿no? Aunque, bueno, aquí de hecho tampoco cumplen la ley del octeto, ¿no? Tampoco lo hacen, pero la razón fundamental es tener la carga positiva. Tener carga positiva es la razón fundamental de su inestabilidad. Esa pregunta podría revisarse en algún punto futuro. Sin embargo, la respuesta más directa es carga positiva. Bueno, hay movimiento. Ya han superado los 10,000 puntos. Algunas personas, muy bien. Vamos ahí a continuar. David tiene 8, una racha de 8 respuestas correctas. Vamos con la pregunta 16. Los carbaniones son inestables porque tienen deficiencia de electrones, no cumplen la ley del octeto, tienen exceso de electrones. Se acaba el tiempo. Y bueno, aquí sí, una gran mayoría respondió correctamente. Tienen un exceso de electrones. También tienen carga negativa, pero no estaba en las opciones de respuesta, ¿no? Así que tienen exceso de electrones, era lo correcto. Bueno, no hubo cambios de posición en esta vez. Sigamos. Los radicales libres son inestables porque tienen deficiencia de electrones, poseen electrones desapareados, tienen carga negativa. Bueno, la respuesta más adecuada era poseen electrones desapareados. Sí, recuerden que ahí hay un electrón que no está con su pareja, entonces eso es lo que le produce inestabilidad. Se podría decir tienen deficiencia de electrones, digamos, en algún sentido no cumplen la ley del octeto. Sin embargo, tienen todos sus electrones propios, ¿no? No están compartiendo ninguno con otro, pero en cambio
se quedan con sus electrones normales, ¿no? de los electrones de valencia. Bueno, continuemos. Ok, va retomando posiciones, marco y se mantienen los primeros dos lugares. Bueno, sigamos. Los carbenos son inestables porque tienen carga, poseen electrones desapareados, tienen deficiencia de electrones. Los carbenos. Ok, bueno, aquí hubo también algún nivel de discrepancia. La respuesta más correcta era que tienen deficiencia de electrones, ¿no? Solo tienen 6 a su alrededor. Carga no tienen, ¿no? Carga no tienen, en realidad, por tener 2 enlaces y un par de electrones no enlazante. Electrones desapareados tampoco lo tienen, ¿no? Porque hay un par de electrones ahí que no está siendo compartido. Entonces sería deficiencia de electrones por no cumplir la ley del octeto, en otras palabras, o por no tener 8 a su alrededor. Bueno, hay un cambio en el primer lugar. Vamos a ver cómo sigue todo. En una reacción concertada, no se forman intermediarios de reacción, o sí se forman intermediarios de reacción. Reacción concertada. Bueno, es la respuesta correcta. No se forman intermediarios de reacción, por eso es que ocurre en una sola etapa. Sí hay el estado de transición, pero no es lo mismo que un intermediario de reacción, ¿no? Intermediarios de reacción se refieren a los carbocationes, carbaniones o radicales libres, mientras que los estados de transición son estas especies en donde está un enlace formándose, otro rompiéndose, pero no son propiamente dichos intermediarios de reacción. Nuevamente hay movimiento. Muy bien. Está peleado. Cintia tiene una racha de 4 respuestas correctas. Continuemos. En una reacción no concertada, la primera etapa sucede más rápidamente, la segunda etapa sucede más rápidamente. La segunda opción era la correcta, ¿no? La segunda etapa es más rápidamente. Ahí se había mostrado en estos esquemas de la energía, en donde se ve que la primera energía de activación es una montaña más grande, ¿no? Deben ser. La segunda ya suele ser más pequeña, porque no se parte desde abajo, ¿no? Sino desde un como vallecito entre las dos montañitas en términos muy prácticos, digamos, aunque no sean tan académicos. Bueno, Daniela tiene una racha de 7 respuestas correctas. Y le van pisando los talones a Fernanda, Alison, Marco y Maite. Sigamos, ya vamos cerca de terminar. Respuesta, pregunta 21. La barrera energética que deben superar los reactivos para convertirse en productos es la entalpía, es el calor de reacción, es la energía de activación. Ya, correcto, es la energía de activación. La entalpía más se refiere a la diferencia de energía entre reactivos y productos, ¿no? Pero la energía de activación es, en cambio, la diferencia de energía entre los reactivos y el estado de transición. Bueno, aquí no hubo movimiento. Ajá. Vamos a ver, pregunta 22. Para que una reacción suceda, la energía de los reactivos debe ser mayor que la de los productos, menor que la de los productos.
Mayor que la de los productos. ¿Ok? Sí, es correcto. Por eso en estos esquemas de reacción siempre el lado izquierdo está un poco más arriba que el lado derecho. Ahí cabe indicar también de paso que aunque se colocaran catalizadores, igual debe cumplirse esta condición, porque un catalizador no hace una reacción termodinámicamente imposible que sea posible, ¿no? Lo que le hace es acelerarle, pero debe cumplirse este requisito, que la energía de los reactivos sea mayor que la de los productos. Ese es un requisito fundamental desde el punto de vista termodinámico. Bueno, no hay movimiento. 5 jugadores tienen una racha de 4 respuestas correctas. Muy bien. Pregunta 23. En una reacción de coordinación, se unen dos radicales libres, se une un anión con un catión, sucede lo opuesto que en una homólisis. Reacción de coordinación. Se unen dos radicales libres, se une un anión y un catión, sucede lo opuesto que en una homólisis. Ahí se nos ha ido Gabriela. Listo. Entonces, la respuesta correcta era esta, ¿no? Ahí, en este caso, si lo analizan, las otras dos opciones eran equivalentes, ¿no? Por si acaso, así que un poco por descarte se podía haber seleccionado esta. Creo que el tiempo era corto, pero bueno. Se une un anión con un catión. Eso ocurre en una reacción de coordinación. Bueno, un movimiento ahí. Veamos. En una reacción de coligación, se unen dos radicales libres, se unen anión con un catión, sucede lo opuesto que en una heterólisis. Bueno, acá la respuesta: se unen dos radicales libres. Este en cambio sería lo opuesto a una reacción de homólisis, por si acaso, no de heterólisis. Muy bien, ya nos quedan las últimas preguntas. Bueno, ahí apareció Melanie en el top 5. Vamos a continuar. 25. Un alcohol, una acetona y el agua son ejemplos de nucleófilos o electrófilos. Un alcohol, una acetona y el agua son ejemplos de nucleófilos o electrófilos. Bueno, la respuesta correcta es nucleófilos. ¿Por qué razón? Por la presencia del oxígeno, que tiene dos pares de electrones no enlazantes, es decir, tiene casi se podría decir un exceso de electrones. No es un exceso propiamente dicho, pero es una alta disponibilidad de electrones. Por lo tanto, busca un núcleo, entre comillas, a quien compartirle esos electrones. Entonces son nucleófilos. Bueno, vamos las últimas. Los aniones son nucleófilos o electrófilos. Los aniones. ¿Nucleófilos o electrófilos? Uf, mitad han respondido. La respuesta correcta era nucleófilos. ¿Por qué razón? Anión tiene carga negativa asociada ahora sí con un exceso de electrones. De igual forma se dice, ¿no?, que busca un núcleo con que compartirlos. Así que esa era la respuesta, nucleófilos. Carga negativa, nucleófilos. Bueno, Daniela tiene 13 respuestas correctas consecutivas. Muy bien. Vamos con la 27. Los cationes son nucleófilos o electrófilos. Bueno, después de la pregunta anterior, ya si alguien fallaba, era
descubrido, ¿no? Bueno, sí, son electrófilos, porque en cambio tienen carga positiva. Entonces, ¿qué les está faltando? Electrones, por eso son electrófilos. Nos vamos acercando al final. Cuando una base fuerte reacciona con un ácido, el equilibrio está desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda. Base fuerte. El equilibrio se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Es hacia la derecha, ¿no? Sea ácido fuerte o base fuerte, que reaccione con alguna otra especie opuesta, siempre se desplaza hacia la derecha, ¿no? Ese es el concepto termodinámico que se había indicado para las bases y los ácidos. Muy bien. Vamos con la penúltima. Cuando un buen nucleófilo reacciona con un electrófilo, ¿la reacción es lenta? La reacción es rápida. Bueno, es una reacción rápida, ¿no? Recuerden que ahí habíamos dicho que en cambio la nucleofilia y electrofilia son conceptos cinéticos asociados con la velocidad de reacción, que no se puede separar del todo de la parte termodinámica, ¿no? Pero en cambio, cuando se habla de un buen nucleófilo, sí sucede más esto de que sea rápida la reacción, más allá de que se desplace hacia la derecha. Aquí lo más importante es que es una reacción rápida. Es decir, puede ser un poco más reversible que las otras, pero ocurre rápidamente. Y vamos ahora con la última pregunta. Si un átomo de carbono se enlaza con un átomo más electronegativo, ¿es una reducción o es una oxidación? Esto no vimos en clases, pero estaba en los documentos de PDF. Carbono se enlaza con un más electronegativo. ¿Se reduce o se oxida? Bueno, sí, la mayoría ha respondido correctamente. Es una oxidación. ¿Ya? ¿Por qué es una oxidación? Es porque este átomo más electronegativo, como que le quita, ¿no?, los electrones al carbono. ¿Sí? Le quita sus electrones. Entonces, con ello le está oxidando. ¿Sí? Es decir, se oxida el carbono. Desde el punto de vista del carbono, es una oxidación. Hay un capítulo que vamos a tratar en el curso que son las reacciones de óxido-reducción orgánicas. Ahí profundizaremos de este tema, pero ahora es importante que vayamos familiarizándonos con este tipo de reacciones. Listo. Entonces, vamos a ver cómo quedó el puntaje. En tercer lugar, Maite, que subió. En segundo lugar, Daniela. Y en primer lugar, Fernanda. Híjole. Hubo ahí puntaje bastante apretado. Y bueno, por ahí nos indicaba en cuarto, en quinto lugar también los nombres. Bueno, felicidades a Fernanda, Daniela, a Maite, que han ocupado los primeros lugares. A todos les agradezco por el esfuerzo realizado. Como ya les dije, ¿no? Entiendo que tal vez no todos tienen la mejor conexión del mundo para participar. Entonces, por esto es una actividad que tiene un puntaje extra, ¿no? No les va a perjudicar en la nota a nadie, sino lo que puede hacer es subirles un poquito, ¿no? De acuerdo a su calificación, suben más o suben menos estas décimas de extra. ¿Sí? Entonces, como ya les anticipé, este tipo de preguntas son parecidas a las que irán en la prueba, en la evaluación de este primer capítulo propio ya de nuestra asignatura, que
es la introducción a las reacciones orgánicas. Entonces, en este punto quisiera que quedemos de acuerdo, por favor, si es que la prueba va a ser para el miércoles o para el jueves de la próxima semana. Así que, para hacer, no sé si ya quedaron de acuerdo ustedes, pero tal vez para hacerlo de forma más democrática, voy a hacerles una pequeña encuesta. Me dan un ratico nada más. Piensen que no necesariamente por postergar va a dar mejores resultados, pero también siéntense en libertad de pensar que no se les cruce con otro tipo de evaluaciones de otras materias, por ejemplo. Listo. Entonces ahí va la encuesta para que por favor respondan. Les falta una persona por votar. Aunque bueno, ya los resultados no van a cambiar. Eso. Listo. Entonces les voy a mostrar los resultados. La mayoría me ha elegido que sea el miércoles, ¿no? Un 70% y solo un 30% que sea el jueves. Entonces, quedemos por favor ya de acuerdo. Para el miércoles sería la prueba. Considerando, ¿no?, que tenemos el horario de clases de 7 a 9, la prueba estaría empezando a las 7:10. ¿Ya? Con eso tienen unos 5 minutos adicionales para conectarse en caso de que tengan algún problema al respecto, pero traten también de ser puntuales, ¿no? Traten siempre de ser puntuales. Por favor, si es que alguien tuviera algún tipo de complicación ese día, me escriben, ¿no es cierto?, a un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp, lo que quiera, y dice, o sea, que, no sé, se me fue la luz en la casa. A veces pasa, ¿no? Esperaría que no. Y si es que pasara algo por el estilo, si quisiera algún tipo de evidencia, pero bueno, si es, en todo caso me avisan, ¿no?, si tienen alguna dificultad para ver cómo se reprograma la evaluación para alguien si es que no pudiera conectarse ese día. Ahora la prueba va a llevarse a cabo en el aula virtual, pero también tienen que conectarse al Zoom. Eso es por motivos, pues, simplemente de verificación, ¿no? De que sea la persona que está dando la prueba, el alumno, ¿no? Entonces, sí les pido que ese día, nada más durante la prueba, prendan sus cámaras. Así que no les cojan, ¿no es cierto?, sin esta advertencia. No tienen que estar ahí todos arregladitos, no hace falta necesariamente. Si quieren hacerlo está bien, pero solo es para verificar que sean ustedes mismos, ¿no?, los que están ahí rindiendo la prueba. Y va a ser, como les digo, en el aula virtual, por si acaso, va a ser algo parecido a lo que supongo han tenido ya otras evaluaciones, en el sentido de que van a aparecer una o dos preguntas en cada página y tienen que responder a esas preguntas para luego avanzar, porque después ya no se puede regresar. Es lo que se llama el modo secuencial. Sé que a ciertas personas tal vez no les guste esta forma de preguntas, porque, no sé, si hay una pregunta por ahí difícil, quieren dejarla para después, o yo qué sé. Pero en realidad se toman este tipo de decisiones en esta modalidad virtual para prevenir que hayan copias con los compañeros, ¿no? Entonces sepan ustedes también entender, no es de malas gentes que lo hacemos los profesores, es para motivarles, ¿no es cierto?, a que se preparen bien, a que hagan el trabajo solos, que no estén ahí copiándose con los compañeros. No debería hacer falta este tipo de decisiones, pero así se nos ha recomendado hacerlo. Ujú. También, entonces, consideren que el tiempo va a ser justo, ¿no? No va a ser insuficiente. Ya he tratado siempre de hacer como
unas simulaciones para ver si va a ser el tiempo adecuado y me parece que sí. Y es que si vienen estudiando, ahí va a ser el tiempo adecuado. Si es que no estudian, ¿cierto? Y ese rato quieren tener el cuaderno y estar ahí o estar buscando las presentaciones, no va a alcanzar ahí sí, ¿no? Entonces, por esa razón es importante estudiar. Y no solo por la prueba, ¿no? Sino porque es parte de su formación, porque es ya su propia responsabilidad, su conciencia la que dicte, ¿no? Entonces, ojalá no sea necesario que yo esté ahí cazándoles cualquier tipo de intento de trampa, ¿no? Debería venir eso de cada uno de ustedes. Y confío en que sea así, ¿no? No tengo ninguna razón para desconfiar, que ustedes sean personas honestas y con ese compromiso, pues es que daremos esta prueba en modalidad virtual. ¿Okay? Entonces, los contenidos que se van a cubrir son prácticamente los correspondientes a la pestaña 2 del aula virtual, ¿no? Que es esta presentación que tuvimos, que es una presentación de PowerPoint que la tienen ahorita en formato PDF. Las clases en las cuales tal vez he explicado algo con más detalle. Y ese par de videos que hemos visto, no les voy a tomar así de memoria en qué año se sintetizó el ácido acetil salicílico. Ese tipo de preguntas, ¿no? Pero sino más bien cosas de comprensión. ¿Ya? No detalles rebuscados, sino cosas de comprensión de la misma forma de esos dos documentos en PDF, ¿no? Que tenía que leer para hoy. Entonces, repito, no son cosas rebuscadas que se va a encontrar de ahí, sino temas generales de comprensión. Pero el énfasis principal va a estar en la presentación y se va a asemejar a la actividad que acabamos de hacer, ¿no? A esta actividad en Kahoot. Bueno, ¿tuvieran alguna pregunta referente a la prueba o a los contenidos que hemos revisado? Tal vez puede ser inclusive del tema de nomenclatura. Ahorita sería el momento para hacerla porque preferiría no avanzar con el siguiente capítulo, sino más bien dedicar este tiempo a responder sus preguntas. Profe, una pregunta. Sí. Eso de que puso en el juego, en las actividades del aula virtual, ¿qué son las iminas? Las iminas ya. A ver. Les voy a compartir la pantalla para poder explicar mejor. Ok, las iminas, entiendo por la pregunta que tal vez no revisaron el semestre anterior, ¿no? Pero es un grupo funcional que tiene nitrógeno y tiene el nitrógeno unido a un carbono, pero mediante enlace doble. Esa es la característica importante. Entonces, perdón, estoy con el borde. Voy a dibujar acá un ejemplo y de ahí vamos para acá para no distraernos con eso. Y de ahí les explico mejor. Ya. Digamos, ahí solamente tenemos carbonos, voy a coger el nitrógeno. En cualquiera de esos podrían venir, parecido al grupo amino. Hasta ahí sería el amino. Si le doy el clic acá, ya se transforma en enlace doble. Y esta se convierte en ya una imina. Entonces, la nomenclatura va a ser muy parecida a la de las aminas. Es decir, aquí, por ejemplo, tendríamos que enumerar los carbonos desde el lado derecho porque está más cerca a este punto. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Si fuera amina, escuchen, si fuera amina, ¿cuál sería el nombre de este? Tal cual como, pero si es que fuera amina de las que conocen. ¿Alguien se acuerda? Heptanamida. Ya casi, solo que nos faltaría indicar el 3, ¿no? Heptan 3 amina, ¿no? Ese sería el nombre, si es que fuera una amina. Ahora la imina es muy parecido, le vamos a pedir acá ayuda al programa, es heptan 3 imina, ¿no? Heptan 3 imina. Entonces,
se les considera tal cual como si fuera el grupo amino, se ve en dónde está ubicado y solamente se cambia la A por la I prácticamente, ¿no? Como ven acá. ¿Qué más podríamos decir? Puede haber más de una y también este hidrógeno podría estar reemplazado por algún otro compuesto, ¿no? Le voy a poner el nombre por acá y voy a hacer ese cambio solamente para que chequeemos cómo cambiaría, ¿no? Ya, entonces miren ustedes, el hidrógeno lo hemos cambiado por un metil. ¿Cuál sería el nombre igual? Si es que fuera una amina, ¿ya? Y eso espero que sí lo hayan ya aprendido. Si fuera una amina, su nombre sería N-metil-heptan-3-amina. Y acá va a ser muy parecido, pero vamos a ver una particularidad adicional. ¿Ya? Vean el nombre, primero solo fijémonos en la parte del nombre. Se va a llamar N-metil-heptan-3-imina, ¿no? N-metil-heptan-3-imina. Hasta ahí fácil, ¿no? Parecido a lo de las aminas. Pero noten que apareció al inicio de todo esta 3Z. ¿Ya? ¿Por qué razón? Es porque también existe la isomería geométrica parecida a la de los alquenos, solo que ahora no hay dos carbonos, que cada uno de ellos tiene dos grupos, sino solo hay uno. Entonces, para poder entenderlo mejor, voy a hacer este trazo aquí a lo largo del doble enlace, que es el plano de referencia. Y lo que tenemos que ver es, si este grupo R unido al nitrógeno, que lo voy a encerrar ahorita, ¿no? Es este el punto de referencia, está al mismo lado del doble enlace o al lado opuesto del doble enlace con respecto al grupo que sea de mayor jerarquía de los que están unidos a este carbono. Entonces aquí hay un carbono que le estoy dibujando. Ya, a este carbono se unen dos grupos, ¿no? Este de acá que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos y este que solo tiene 2 carbonos. Entonces es de mayor jerarquía este de acá. Los mismos criterios que se usaban para la isomería E y Z o cis y trans. Entonces, como ven, están al mismo lado. Por eso es del Z, ¿no? Por eso es este Z. Y 3Z porque está en el carbono 3. 3Z. Ya, no no les voy a tomar una prueba, algo tan complejo como esto, pero para que no quede, ¿no? Así en el aire, por eso les doy esta explicación. Entonces, estas son las iminas. Ahora, ¿por qué tal vez en varios textos no se estudian las iminas o no se las, tal vez por esa razón también no estudiaron este tipo de compuestos del semestre anterior? Es porque resultan relativamente inestables. El hecho de tener el doble enlace acá y que este nitrógeno tenga un par de electrones no enlazantes, de algún modo le da algún nivel de inestabilidad y suele reordenarse y, por ejemplo, puede convertirse en un nitrilo, ¿no? Yo qué sé, a producirse alguna eliminación y pasar a otra cosa, ¿no? Entonces, hay algún nivel de inestabilidad, por eso de pronto no se las estudia. Sin embargo, sí tienen alguna relevancia para nuestro plan de estudios. Cuando hablemos en el capítulo de los carbohidratos, de las reacciones de Maillard, ahí veremos algo asociado con esto, ¿no? O también con las reacciones de los aldehídos y cetonas, ¿no? Ahí veremos algo de esto. Pero tampoco es necesario que ahorita como que le cachen a un nivel tan alto de profundidad. Una pregunta. ¿Y Sí. epóxidos cómo se llamarían? Yo te caso, no sé si solo yo soy el del problema, pero le escucho como súper entrecortado a Jocelyn. ¿Alguien le escuchó bien? Serían Ah, los epóxidos. ya, los epóxidos. Gracias, Jocelyn. Perdón la molestia, pero así está el audio, se te escucha entrecortado. Ya, los epóxidos. Ya, te iba a decir en dónde viste eso, pero bueno. A ver, estos epóxidos tienen una estructura como la que voy a dibujar a continuación. A ver, mejor voy a hacerle así para que quede más adecuado el gráfico.
Va a ser más grandecito ya. Un epóxido tiene una estructura de esta forma. Es que dos carbonos, aparte de estar unidos entre sí, sí, se unen a su vez a un oxígeno formando como un triangulito, ¿no es cierto? Pero que tiene un oxígeno como parte del mismo. Entonces, esta es una estructura propia de un epóxido. Vamos a ver, quiero ver qué nombre le da el programa porque ya, le nombra como un derivado de otra molécula un poco más compleja ya, pero el nombre sistemático de este tipo de moléculas sería más o menos así como lo voy a poner acá. Enumeramos los carbonos de la cadena principal, igual es de 4 carbonos, ¿no? Esta cadena principal, pero entre el 2 y el 3 está el oxígeno, entonces para nombrarle lo que vamos a hacer es, perdón, lo siguiente, ¿no? Acá sería 2,3 epoxi. Disculpe, pero no creo que está compartiendo lo que está escribiendo, no veo nada, al menos yo. Ya. Gracias. Perdón, eso me pasa a veces. Ya, ok. Disculpe, gracias por avisar, que no me doy cuenta de eso. Ya, miren ustedes, ¿no? Acá está la molécula. Entonces, les voy a usar ahora para explicar lo que estaba diciendo antes. Si ustedes se fijan, esta es una cadena de carbonos, ¿no? La que estoy ahorita señalando. De las que ya conocíamos anteriormente. ¿No? Me quedo con un trazo doble. Sale más bonito. Ya. Es la cadena de carbonos que sería un butano, tal cual lo conocíamos previamente. Pero los epóxidos se caracterizan por tener así esta parte que vemos acá arriba. Dos carbonos unidos entre sí a través de un oxígeno. Es la función éter, en realidad, si ustedes lo ven. Es lo que se suele decir a veces un éter cíclico, ¿no? Un éter cíclico. Pero se forma como este triangulito entre dos carbonos y un oxígeno, ¿no? En cada uno de estos habría un carbono, ¿no? Carbono y oxígeno. Eso es lo que se llama un epóxido. Entonces, para la nomenclatura, como está indicado acá, he enumerado los carbonos de la cadena principal, que son 4, con la particularidad que entre el 2 y el 3 está este oxígeno, ¿no? Entonces, por eso ponemos 2,3 epoxi butano. ¿Sí? 2,3 epoxibutano. Ese nombre le escribí yo porque el programa le nombra como un derivado de otra molécula un poco más compleja, como furano, entonces no nos vamos a complicar con eso, sino más bien este tipo de nomenclatura. A ver, voy a chequear qué me decían en el chat. Ay, no está. Gracias por avisar, Jocelyn, pero no estaba viendo el chat ya. Ok, entonces eso sería un epoxi. No sé si tienen alguna otra pregunta respecto a la nomenclatura o a cualquier otro. Esto no va en la prueba, por si acaso. En la nomenclatura no les voy a poner así. Pero sí es bueno, por si acaso, aclarar cualquier cosa previamente. Profe, ¿podría graficarle ahí el glutamato monosódico? Ya. Sí. Ay, perdón, ya dejé de compartir. A ver, otra vez. Ya. A ver, el glutamato monosódico es una molécula que se deriva del ácido glutámico, no es una sal, deriva del ácido glutámico. ¿Ya? Este ácido glutámico es uno de los aminoácidos que forman las proteínas, por si acaso. Entonces, siendo un aminoácido, como el nombre nos indica, tiene necesariamente un grupo amino y también tiene un grupo carboxilo, por eso se llama aminoácido. Además es alfa aminoácido, porque el grupo amino se une al primer carbono que a su vez se une al grupo carboxilo.
¿ya? Pero adicionalmente en su grupo R, en su cadena lateral, a ver, para irles explicando un poco mejor voy a dibujar. Ya, los llamados alfa aminoácidos, por si acaso que son los que forman las proteínas, tienen una estructura general de este tipo. El grupo ácido o carboxilo, el grupo amino, que puede estar con carga positiva o sin carga, y el de acá también puede estar así como completo o sin el hidrógeno y con carga negativa, pero bueno. También tienen un hidrógeno acá. Y todos ellos tienen esta estructura, pero la diferencia va a estar en que acá viene un grupo R, que ese sí cambia de un aminoácido a otro. Aquí, ¿por qué se llaman alfa aminoácidos? Es porque este carbono, el que está en la mitad, se le llama carbono alfa, porque es el primero unido al grupo carboxilo, ¿no? Este es el grupo de mayor jerarquía, y el primero que se une a ellos sería el carbono alfa. Si hubiera otro carbono más acá, ya sería beta, gamma, delta, así, ¿no? Y el grupo amino se une al carbono alfa, de ahí que se llamen alfa aminoácidos, ¿no? Alfa amino. En realidad es alfa amino, ¿no? Alfa amino ácidos, porque el grupo amino está en el carbono alfa. Bueno, dicho eso, vamos a dibujar el ácido glutámico. Por si acaso acá no tienen en el ChemSketch los aminoácidos. Déjenme ver. Aminoácidos, ¿no? Y ahí podemos buscar el ácido glutámico, que es este de acá, ¿no? Lo voy a dibujar ahí y después voy a explicar un poquito más. Ahora, ¿cuál es el carbono alfa en este? Por si acaso, vamos a aprovechar para dibujar. Es este de aquí, ¿no? Este es el carbono alfa, que está unido al carboxilo acá y al amino acá. Hay un hidrógeno adicional. Y lo que cambiaría con respecto a otros aminoácidos, pero se me salía. Checa eso. Este es el R, ¿no? Todo esto sería el R que antes habíamos indicado, que difiere de uno a otro. Y tiene otro grupo carboxilo, por si acaso. Entonces, toda esta explicación es para decir que el glutamato monosódico se llama así monosódico porque solo uno de los dos grupos carboxilos ha reaccionado para cambiar el grupo, el hidrógeno por un sodio, ¿no? Es decir, se produce una sal en lugar de ello, ¿no? Entonces, solo uno de estos dos va a ser el que se cambie, ¿ya? ¿Cuál se les ocurre que podría ser? No sé si es que se les ocurre que haya una explicación, pero solo uno de los dos carboxilos es reemplazado por bueno, el hidrógeno es reemplazado por un sodio. ¿Cuál se les ocurre que podría ser? Piensan si hay alguna razón. Lo que hace la función sal, ¿se acuerdan cómo era? Hasta mientras. La función sal orgánica, ¿no? Era así, teníamos es un derivado del ácido, pero en el cual el hidrógeno es reemplazado por un metal, ¿no? El hidrógeno es reemplazado por un metal, normalmente es el sodio, el calcio, el potasio, son los que más comúnmente se encuentran, ¿no? Porque las reacciones son relativamente sencillas de llevar a cabo. Mi gata aquí molestando. Entonces, es lo que va a suceder acá, ¿no? Caramba. ¿Ya? Y vamos a tener que el de acá, va a ser reemplazado pero mejor lo va a hacer. A ver, voy a borrar lo anterior y ahí lo va a hacer directamente en el programa que me sketch, ¿no? Entonces, se nos puede
Ya, este de acá es el que se reemplaza. Pues entonces el sodio le reemplazaría al hidrógeno acá. En realidad este es un enlace iónico, pero bueno, se le puede poner así como covalente. Sí, entonces, ahora sí es que también el otro hidrógeno de acá, del otro grupo carboxilo, sería reemplazado por otro sodio, entonces ahí ya se llamaría glutamato disódico, por si acaso, que no es tan común, ¿no? Este es el que se usa mucho. ¿Ya? Y bueno, ya para no demorarnos más, que ya estamos por terminar la clase, este compuesto es muy, muy usado como aditivo alimentario en muchos productos, por dos razones principales. La primera es que funciona como un realzador de sabor, o ¿cómo se dice eso? No sé si la palabra es realzador, pero realza otros sabores, ¿no? ¿Qué quiere decir? Entonces, si se lo mezcla, se lo pone como ingrediente y ahí junto con él hay otros productos, este como que le intensifica el sabor de los otros condimentos. Entonces, intensifica el sabor. Por eso es muy común encontrarlo en todos estos productos tipo cubito Maggi o caldo de gallina y todos esos similares. Va a tener ahí el glutamato monosódico. Además, en otros productos tipo esos fideos que saben comprarse ahí, que son de microondas, lonches creo que se llaman, los rapiditos y similares, en estos también lo vamos a encontrar. Y en sopas Maggi, en todas estas preparaciones instantáneas, es muy común encontrarlo. Pero aparte de intensificar el sabor de otros condimentos, también este tiene un sabor propio. ¿Sí? Un sabor propio y es el quinto sabor que puede detectar nuestra lengua. No sé si de esto ya hayan escuchado anteriormente, pero nosotros con la lengua solo podemos percibir 5 sabores. ¿Alguien sabe cuáles son? Dulce, salado, Umami, ácido. umami. Ya, gracias, sí. Creo que me estaba diciendo ahí alguien de ustedes, bueno, ya sí, correcto. Los más conocidos son dulce, salado, amargo y ácido, pero el quinto sabor que ya se sabe en realidad desde hace bastante tiempo, pero no es muy conocido, es uno que se llama umami, ¿no? Umami, una palabra derivada del japonés, es el quinto sabor y es propio de esta molécula, ¿no? Propio del glutamato monosódico. Entonces también por sí solo tiene un sabor aparte de realzar el sabor. Y este sabor es típico de la comida china, ¿no? No sé si estén todos familiarizados, pero tiene un sabor particular, ¿no? Y que es medio parecido al salado, pero no es exactamente igual. Entonces ese es el famoso umami. Y es esta molécula la responsable del mismo. Bueno, listo. Gracias a todos por sus preguntas, por su participación.